noches. Javier, Isa, bienvenido, mejor dicho, a Entre Amigas y Amigos Anda la Cosa. Hoy tenemos aquí a Javier Jiménez, que aparte de experto en datos, pionero en la protección de datos en España, etcétera, es un buen amigo. Es un buen amigo y bueno, pues como se dice, las fiestas y las juegas unen, ¿no? Entonces, Javier y yo, como hemos hecho alguna juntos, eso nos ha unido aún más si cabe, ¿verdad que sí? En su tierra, porque ahora le oiréis, que es canario. Entonces, a Javier lo teníamos en mente desde hace tiempo porque una de las cosas que nos preocupa es todo lo que está, bueno, todo lo que pasa en torno al mundo de Internet, los datos, la La vida privacidad. digitalizada. Sí, Perdón. eso es, la vida La vida digital. digitalizada. Sí. Y entonces dijimos, Javier, tienes que estar sí o sí en Entre Amigas y Amigos Anda la Cosa. Y bueno, pues hoy lo tenemos aquí. Y yo es que tengo tantas cosas que preguntarle que no sé por dónde empezar, Isa. Pues Igual tú que... empieza tú. Perdona, pero empieza tú, sí, Arantxa, porque Mira, voy a empezar yo estoy aterrizando. Voy a empezar por el final. Sí hay que decir que Isa acaba de terminar de cerrar su negocio para venir aquí a hacer la entrevista. Voy a empezar por el final, Javier. Vale. Hoy he oído, le decía a Isa, notición, que había habido un secuestro de no sé si los servidores o de los datos que hay en los servidores del Servicio Estatal de Empleo. Sí. Y digo, Vale. ¿esto cómo puede ser? Entonces, Javier, ¿qué está pasando con los datos? ¿Qué pasa en el mundo desde que tú arrancaste con esto hace ya más de 20 años hasta 20, hoy? O sea, no, 20, vamos a ver, espérate, con el tema de la protección de datos empezamos en el 2000, fue la primera empresa que dimos de alta, además, una empresa vasco-francesa, como tú bien sabes, sí, y a partir de ahí, pues, hemos hecho, pues, 40 travesías del desierto porque nadie creía en el tema de protección de datos, ni nada que se le pudiera parecer a esto. Prácticamente nos miraban como que éramos unos nuevos, el nuevo timo de las tampitas, ¿vale? Para hablar en llano, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que está pasando es que los datos, después de toda esta travesía en 21 años, nosotros empezamos justamente vendiendo bases de datos, realmente cuando se podían vender bases de datos, ¿no? Bases de datos, pero protocolarizadas, porque nosotros sí que vendíamos las bases de datos con el consentimiento, que ahora es precisamente la premisa fundamental o final del trasiego que hay con los datos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, en un artículo que vi en el periódico en Barcelona, viniendo precisamente del País Vasco, de Bilbao, hicimos Bilbao, Barcelona, Tenerife, me veo en un 5 días, se puede decir, ¿no? Sí, en un 5 días, eso sí. Sí, se puede, ¿no? Eso sí, bueno, esa prensa... Es así. Vale, pues entonces me di un recuadrito como si fuese un anuncio de, bueno, pues le podemos pintar su casa, ¿no? Pero ahí lo que ponía era, se va a derogar la ley, la LOPD, la LORTA, y va a salir una nueva ley de protección de datos y tal, y yo digo, ¿y esto qué es? Pero espérate a ver, vamos a ver. Entonces me lo leo y le dije a mi socio en ese momento, le dije, mira, esto es el negocio del futuro. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, ya hay algo, porque ya nosotros habíamos hecho algo, porque conocíamos un poco la LORTA, pero hay algo nuevo y esto va increciendo. O sea, no se va a quedar en esta LORTA, sino que va a salir una nueva ley. De hecho, hoy en día ya tenemos otra, inclusive, o sea, hemos parido dos en este caso y un reglamento europeo de protección de datos europeo, ¿verdad? Bueno, pues lo que me estabas preguntando era que qué pasa con los datos. Bueno, los datos es fuente de negocio, evidentemente. Los datos es el oro, ¿cómo te diría yo? El oro subjetivo o el oro objetivo de las empresas. Aquellas empresas que tengan más datos, aquellas empresas llegarán a más público, evidente, ¿no? O podrá segmentar
dependiendo de lo que le interese vender. Ahí entra lo que comentaste al principio, que era ¿qué pasa con los datos? Pues lo que pasa es que hay una desesperación por tener datos que es impresionante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya hay unas leyes y hay un reglamento a nivel internacional, no solo es en la Comunidad Económica Europea, sino fuera incluso de nuestro ámbito europeo, incluso fuera de nuestro país, en las que todos los países pues tienen sus leyes protectoras del dato. ¿Y qué es el dato? El datum, según los latinos, era lo que se da. ¡Ja! Lo que se da, sí, pero con mi consentimiento. No lo que se da porque te lo dio un tercero que lo recabó de otra base de datos que no hay un consentimiento. Con lo cual, toda esta travesía del datum famoso venido del latín, y también los griegos tienen otra acepción al dato, es que evidentemente el dato es personal y obviamente intransferible, salvo que tú des, hoy en día como antiguamente, tu consentimiento. Nosotros en la etapa anterior, en la LOPD, era tácito expreso y en este momento es expreso, pero muy expreso, pero necesariamente expresísimo. Queda muy claro. No sé, por si las moscas. No, porque hemos evolucionado, bueno, a eso, de no haber nada, a que exista una Agencia Nacional de Protección de Datos en las que cualquier persona se puede dar de alta para poder recoger datos. Es que en realidad la ley dice que hasta los datos de los móviles deberían de estar registrados en la ley. No, los datos de los móviles tienen que estar registrados. Tienen que estar registrados. O sea, yo mi móvil, mi ordenador, todos los ordenadores y todos los aparatos que tengo yo, los tengo registrados en la Agencia Nacional. Claro, soy farmacéutica, bueno, que no me queda otra. Perdona. Vamos a ver. Es que eso no necesariamente tiene que ser así, sino lo que es real es que tú sí que en tu documento, por ejemplo, de seguridad, o tus medidas de seguridad de tu empresa, en este caso, en tu oficina de farmacia, ¿no? Pues tienes que tener un protocolo de seguridad para esos datos, ¿no? Bien sean manuales, ¿no? Que los guardas manuales, o bien que los guardes mecánicamente, ¿no? Informáticamente hablando, ¿no? Pero no le tienes que decir a la agencia eso. Hoy en día ya no se le dice nada de eso. Yo me acuerdo de la primera empresa, esta que habíamos hablado al principio, yo me acuerdo que me sonreí y bastante porque o sea, adaptando la empresa a la normativa vigente en ese momento, que era la LOPD, nos encontramos un documento de la LORTA en el cual se le preguntaba el señor, lo hizo él particularmente, le preguntaba, bueno, ¿y cómo se llama el equipo informático? ¿No? Y él contestó, pues no lo sé, porque mi informático está de vacaciones, y eso lo mandó a la agencia. Bueno, no, pero son curiosidades que te las da precisamente el haber estado en los nacimientos de este tema, ¿no? Y haber pasado todas estas trayectorias. O sea, evidentemente en el documento de seguridad que no va a la agencia, sino que se queda a exposición de la autoridad en materia de protección de datos, ¿no? Para que se lo enseñe a su requerimiento. Ahí sí que va estipulado pues todos los protocolos y procedimientos de seguridad que se tienen, bien sean manuales, como dije antes, o bien sea informáticamente. Lo que sí va a la agencia, o lo que sí se le dice a la agencia es que tengo, en la LOPD estoy hablando ahora, tengo un fichero que es de clientes y proveedores y que tiene estos datos, un fichero de contabilidad, facturación y tal, un fichero personal, nómina, recursos humanos, etcétera, etcétera, y tengo todo este tipo de datos y tal. Hoy en día, y eso se enviaba a la agencia te devolvía una carta con los números de inscripción y los protocolos y tal, pero hoy en día, con el reglamento europeo y con la LOPD-GDD, que terrible. ¿sí? No, pues ya no se le tiene que mandar
esos ficheros que hoy ya no se llaman ficheros, sino se llaman tratamientos, como los tratamientos de los médicos, igual. Pues es lo mismo. Entonces, yo en las medidas y en el documento de seguridad es donde ¿Tú no te acuerdas una vez que te dije yo hace montones de años? Te dije, ahora tenemos que hacer un cuentito de qué es lo que pasa con el dato. El dato entra en tu empresa y va caminando por todos estos sitios y va para aquí, va para allá y tal. Todo eso le vamos poniendo las puertas al campo, o sea, lo vamos restringiendo y vamos haciéndole un seguimiento, una trazabilidad que sirva para la trazabilidad del dato. Con lo cual, ya no se le manda a la agencia ni los tratamientos, antiguamente ficheros, sino se quedan a disposición de ellos, se protocolariza con el documento de seguridad y con las medidas de seguridad y se acabó. Y luego lo más importante en el tema del dato en sí es la consecuencia que ha tenido de pasar de tácito a expreso, donde ahora mismo todo el mundo tiene que dar su consentimiento con unas salvedades que sean por ley o que sean porque todo esto también está un poco en discusión, y lo voy a decir así en voz bajita, ¿no? En discusión porque, por ejemplo, en un contrato en el cual las partes, por ejemplo, con los empleados, pues nosotros les vamos a mandar los datos de ellos, evidentemente se los vamos a mandar a la asesoría, para que le haga sus nóminas, ¿no? Se lo vamos a mandar probablemente al banco para que le ingresen su nómina. Claro, entonces, ¿y si el trabajador dice que no le dé los datos a la agencia? Digo, a la agencia no, a la asesoría o al banco. Pues, antiguamente, no lo voy a decir aquí, antiguamente en una pelotera que teníamos con el tema, y se ha solventado de la siguiente manera: cuando existe contrato contractual entre las partes y es para el buen funcionamiento de ambas, pues evidentemente, hombre, si se avisa, se le dice, se lo firma y tiene que ser así. O sea, no hay otra. No hay nosotros, por ejemplo, tenemos la excepción de los libros de recetario, que tenemos que guardar los datos de los pacientes en los estupefacientes y tal, y para esos no requerimos recoger un consentimiento informado de los datos que te recogemos. Porque si no estaríamos todo el día sacando papeles para que firmasen. Claro. Sí, pero ahora y perdona, para eso tengo yo un tema que ya te lo diré después, pero que no lo tengo tampoco, porque llevo 4 años. No, es que es verdad, es que me pasan cosas rarísimas en este aspecto. Resulta que yo a tu comentario conseguí una solución, ¿no? Y se lo cuento a dos clientes distintos, ¿no? Uno era un gabinete foniátrico, ¿vale? Y el otro era una farmacia, ¿no? Y yo tengo informáticos, me hablo con informáticos míos, nuestros informáticos, yo que no soy tonto tampoco, pero parece ser que sí, que en este punto sí soy bastante idiota, etcétera, etcétera, y hablo con otros proveedores informáticos y tal. Y entonces resulta que no me consiguen lo que yo quiero. Me voy a auditar hace 2 años al gabinete foniátrico y tiene el sistema ese. Y me voy a auditar a la farmacia el otro día en enero, y tiene el sistema ese. Y vamos a ver, ¿dónde lo conseguiste? Porque yo llevo 4 años detrás de esto y no hay manera. Porque no tienen ya un papel. Se acabó el papel, ya no sacan papel, ¿vale? Sí. Entonces... con una tableta puedes dar para firmar, si habilitas el programa para firmar. Es eso, punto. Pues no la consigo. O sea, yo quiero una cantidad que no hay manera que me la den. O sea, una me venden, porque yo necesito muchas, y muchas no. Y entonces ya sé por qué muchas no. Entonces digo, pues de a poquito, pero vete pidiéndome. Entonces, claro, ya es un problema de abastecimiento o de servicio o de lo que sea. Volvamos al comienzo. Cuando Javier entró por la puerta de mi despacho, yo le he dicho, nunca olvido ese momento, él empezó a contarme una película
y para mí fue un acto de fe. Porque me estaba hablando de cosas de... Yo sabía que, bueno, pues que venía, pero todavía no teníamos esa cultura interiorizada, Javier, era así. Y entonces, bueno, entre que tú llegaste con esa energía y esas, bueno, pues ese don de cautivar tuyo. ¿Yo? Y sí, hombre, es buen canario este señor. Vale. Y este hombre. Y yo que la verdad es que estaba entusiasta también bueno, la vida de cosas nuevas, pues dije, esto es un acto de fe. Yo es que me acuerdo perfectamente de decir, ¿qué me está contando este tío? ¿Qué me está contando? Sí, pues bueno. arrancamos con aquello y bueno, pionero, pues he dicho, es pionero, él y su empresa, que no lo he mencionado, Data Empresa, que quede claro, Data Empresa. Fue pionero y ha sido pionero y sigue siendo pionero. Es verdad que en 20, 21 años hemos evolucionado todos y hay una cultura, sobre todo en el mundo empresarial, hay una cultura de la protección, la sensibilidad de las imágenes, la información, es que todo, la voz, o sea, depende de qué trabajo estés, pues eso, hasta tienes que autorizar a que te graben la voz, ¿no? Sí, claro. Claro, entonces, yo creo que ya nos encontramos en una situación madura. Como empresas y como negocios, si no, corrígeme tú, Javier. Pero a nivel de la calle, Javier, como el comercio electrónico ha crecido exponencialmente, yo creo que nos hemos relajado, en general todos, y esto me parece que es café con leche para todos. Venga, yo me apunto aquí, lo digo muchas veces por mí misma, porque yo, tengo que seleccionar la política de las cookies y la política de privacidad, qué rollo. Digo que sí, aceptar, yes, aceptar, tira para adelante. Y luego te encuentras con que tienes la bandeja, tú ya estuvimos hablando de la lista Robinson, te encuentras con la bandeja llena de caca digital, de basura, y te venga y tengo otro, y tú te apuntas, porque yo me apunté a la lista Robinson, seleccioné, pero claro, yo misma soy el peor ejemplo de todos, porque luego digo, no tengo ganas de, venga, a aceptar. El problema es ese, donde tú estás autorizando o no autorizando, en el otro estás autorizando, con lo cual anulaste. Anulé. Entonces, el problema ya no es de nadie. O sea, por supuesto que para eso está la ley, para eso están los jueces, para eso está todo quisqui, ¿no? Pero el problema es nuestro. ¿Por qué? Porque no leemos. Pero yo soy el principal. Yo soy el primero. Que yo creo en esto. Pero sé que hay otros que están trabajando en la manera para que tú creas, pero no dejes de creer, pero que te la metan doblada, ¿no? Vale. Entonces yo soy como tú, o sea, ¿por qué voy a leer y por qué no voy a aceptar las cookies si es que después no me deja avanzar? ¿Vale? O sea, tú no aceptas una cookie y se paró la página. Se paró la página y ya te vetan la información. O sea, eso también es una tema estrategia. Una estrategia de obstaculizar para que digas, paso, venga, así. Claro. Entonces ya la gente, aparte que somos gandules por naturaleza y no leemos, pero no novelas, sino no leemos en donde nos puede ir el dinero, es que no lo leemos tampoco. O sea, es que somos muy kamikazes en este aspecto, ¿no? O sea, yo tengo la cartera aquí, no, te la vas a robar, tranquilito. Entonces, ¿qué podemos hacer, Javier? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer? Lo que hay que hacer es leer, es lo lógico. Pero ya estás metido en tal vorágine que ya por mucho que leas o dejes de leer, te va a llegar la información igual. A mí me llegan correos electrónicos 40.000 que yo no sé ni quién son. O sea, es que pero incluso ya diciéndome que paquetes míos que no he pedido están en la oficina de fulanito de tal de cual que actualice los datos, que no actualizo nada. Que cuando yo pedí algo en su momento, yo puse los datos y llegó. Entonces, yo no he pedido nada, no hay ningún paquete en ningún lado. Pero hay gente que pica. Sí, claro. Sí. Hay gente que pica y entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es estar ojo avisor, o como decía, y que viene el refranero español, dice ojo al dato. Ojo al dato.